Bueno, compañeras, compañeros, este espacio nos llama a pensarnos el poder constituyente más allá de lo que está pasando. O sea, nosotros como Congreso de los Pueblos, como Coordinador Nacional Agrario, tenemos una apuesta constituyente que se desarrolla permanentemente en las comunidades, porque cuando nosotros abocamos por el poder constituyente nuestro, estamos hablando del poder que ejercemos en los territorios, de la autonomía con la que tomamos decisiones y con la que definimos el futuro de nuestros territorios y de nuestros escenarios de lucha. Dentro de los objetivos políticos de este espacio tenemos que queremos dimensionar juntas y juntos qué es el poder constituyente, ¿sí? Y cuál es el papel que nosotros vamos a seguir desarrollando dentro de ese escenario. Y mirar el cómo, ¿sí? Cómo hacemos énfasis y cómo nos tomamos ese ejercicio constituyente de manera directa, cómo lo exponemos de manera directa y cómo participamos en los diferentes escenarios que se vayan dando con una postura desde los pueblos. Entonces, damos inicio al primer espacio, que es el de ponencias, con la compañera que se define orgullosa hija de la clase obrera, principalmente, y es politóloga, doctora en Relaciones Internacionales, doctora en Estudios Latinoamericanos, y desde una postura marxista y crítica es consecuente y ha analizado varios de nuestros contextos. Ha desarrollado el concepto del lawfare, que es la apuesta con la que el imperio ha tratado de romper las formas en las que los pueblos han pensado los estados, lo hace desde el derecho, y pues tenemos la fortuna de contar hoy con ella en este espacio, con Arantxa, y también contamos con el compañero Hugo Moldiz, es un obstinado luchador por el socialismo. Y pues también es comunicador social, abogado y máster en Relaciones Internacionales. Sus ponencias entonces, lawfare y límites de la disputa institucional y los ingredientes de un proceso constituyente popular. Bienvenidas. Bueno, buenos días, repito, compañeras y compañeros. Es un honor para mí estar aquí, una fortuna. Estoy muy conmovida, es la primera vez que vengo a Colombia, es un país que siempre me ha infundido un grandísimo respeto. Por saber, ¿no? Por lo poco que sé de su historia, también de su presente, de lucha, que implica unos niveles de sacrificio que ustedes conocen mucho mejor que yo y que desde afuera admiramos con asombro, ¿no? de esa persistencia en la lucha, cuando la lucha implica pues, jugarse la vida. Así que me siento muy honrada y debo confesar que también me da mucho apuro hablar delante de personas con estas características por parte de alguien que su militancia pues, se limita al sindicalismo en el ámbito ahora mismo de la universidad, ¿no? En poder conseguir mejores condiciones laborales para los profesores y demás, pero que pues, hay una diferencia abismal, ¿no? No nos jugamos el tipo y tenemos otros problemas muy diferentes y bueno, somos muy conscientes, ¿no? de las diferentes realidades que se dan en este mundo, y sobre todo porque en esa orgullosa hija de la clase obrera también hay pues una trayectoria familiar, ¿no? de lucha antifranquista, antifascista, de un sector de la familia, no de todo, que bueno, que nos ha generado la conciencia, o que me ha generado a mí la conciencia clara de lo que significa en este mundo luchar contra el fascismo, contra esas oligarquías intransigentes que no están dispuestas pues, a ceder ni un tantito así, ¿no? de su poder. Si en la misma Europa, en España, hace décadas pues, fueron capaces de hacer lo que hicieron, ¿no? Con un golpe de Estado militar, una guerra civil y 40 años de dictadura, pues sabemos, ¿no? Lo que depara a lo que ellos consideran la periferia del sistema. Así que, bueno, no quiero reiterarme, pero va mi agradecimiento y mi reconocimiento a todos ustedes en primer lugar. Vengo a hablar de un tema que está en el plano institucional, pudiéramos decir, ¿no? Es este lawfare, este concepto anglicismo, guerra judicial o guerra jurídica, sería su traducción, pero que en realidad tiene mucho más que ver con la política de los pueblos de lo que nos pudiéramos pensar. ¿Por qué? Porque el ataque a través de este mecanismo relativamente novedoso, ya no tanto y además reiterado, porque en los últimos años estamos viendo como su profusión en el uso en nuestra América,
tiene que ver con la voluntad por parte de las estrategias imperiales de detener procesos que cristalizaban en unos liderazgos políticos que disputaban las instituciones del Estado. Es decir, en el momento en que esos pueblos organizados consiguen pues, generar un liderazgo que gana elecciones y que toma las riendas del Estado, entre muchas comillas, porque sabemos, ¿no?, que no es lo mismo llegar al gobierno que llegar al poder, pero bueno, enunciativamente se toman las riendas del Estado, se da uno cuenta de que el Estado es mucho más complejo, ¿no?, y tiene ahí unos intereses y unos sectores que no están dispuestos a soltar el poder. Y ahí viene la aplicación de estas novedosas fórmulas de impugnación de la soberanía popular, al fin y al cabo, ¿no?, de aniquilar unos liderazgos para aniquilar la posibilidad de transformación de esos pueblos por la vía institucional, ¿no?, por una vía que es la que habían dicho que es por la que se había de optar, ¿no?, que es esto de levantarse en armas, ¿no? Lo que hay que hacer es presentarse a las elecciones y ganarlas. ¿Qué sucede? Que parece ser que no es nuevo, ¿no? Ya lo comprobó Salvador Allende en su momento, pero bueno, que ganar elecciones y tratar de instalar el socialismo por la vía democrática, pues tampoco le sirve, ¿no?, al imperialismo. Y bueno, en los últimos años hemos tenido este fenómeno que ya ha llegado incluso a Europa, es decir, no va mucho más allá de lo que ha pasado aquí, que va de la mano del activismo de unos jueces, del activismo de los mecanismos y tribunales judiciales, de algo que se ha venido a llamar la judicialización de la política, al lado de la politización de la justicia, que son fenómenos no solo de América Latina y el Caribe, no solo de Europa, o sea, pudiéramos decir que son fenómenos globales, pero que son diferentes de lo que sería esa guerra judicial, porque conviene, y perdonen si en algún momento me meto en unos debates un poquito más teóricos, pero es mi pretensión también darles herramientas, ¿no?, para entender y analizar desde lo que algunos hemos estudiado, ¿no?, más o menos desde la academia comprometida con los procesos, que no todo uso de la ley es una guerra judicial, ¿no? Esto también es importante mantenerlo presente porque si no podemos llegar a confundir procesos, fenómenos y también a equivocarnos, ¿no?, en nuestro diagnóstico y eso debilitar nuestras luchas. Y también porque, como todo concepto que se usa, sea desde la militancia, sea desde el ámbito de las ciencias sociales, siempre hemos de tratar de ser lo más precisas posibles en ese uso para que no se pierda su carga de denuncia, ¿no? Si empezamos a utilizar un término para todo, pues es como el cuento este de Pedro y el lobo, que el día que viene el lobo, pues ya nadie nos va a hacer caso porque hemos anunciado 20.000 veces que venía el lobo. Bueno, un poco con esta metáfora. Se puede usar la ley para acabar con un proceso, para socavarlo, pero no necesariamente es una guerra judicial. Pienso, por ejemplo, lo que le sucede a la hermana República Bolivariana de Venezuela, que pues lleva años padeciendo lo que es, bueno, todo tipo de ataques en lo que sería una guerra híbrida ampliada, pero también con el uso de la ley y con pues, elementos jurídicos como son estas sanciones, medidas coercitivas unilaterales, que ya va por el número 930, que además contravienen el derecho internacional, pero aún así, ¿no?, se esgrimen desde la supuesta comunidad internacional o cierta comunidad internacional, que en realidad es Occidente, pues para socavar esos procesos. ¿Qué es lo pernicioso, lo dañino de este fenómeno? Porque ustedes dirán, bueno, uso de la ley, al fin y al cabo, se ha tildado, ¿no?, de una herramienta de contrainsurgencia, de un plan cóndor nuevo, etcétera, ¿no?, este fenómeno del lawfare. ¿Qué es eso al lado de que la insurgencia real, que ustedes, o sea, la contrainsurgencia real, perdón, que ustedes conocen desgraciadamente bien, ¿no? Es algo mucho menos grave. Bueno, aquí lo dañino es lo retorcido, ¿no?, lo sofisticado de esta arma, porque opera aparentemente en el marco del respeto a la legalidad y eso no es casual, eso se hace para concitar la unanimidad, el apoyo, el consenso de aquellas personas, esa opinión pública mundial que están presenciando quizás lo que es un cambio de régimen, una nueva modalidad de golpe de Estado a través de estas operaciones de guerra judicial o guerra jurídica ante sus ojos,
sin darse cuenta, ¿no?, de que realmente se está tratando de eso. Y por eso es mucho más pernicioso, porque es más retorcido, es más difícilmente detectable y cuesta más, ¿no?, denunciarlo que un golpe de Estado clásico o el asesinato, el magnicidio de un presidente. Pero bueno, al fin y al cabo es la misma voluntad, ¿no?, de perpetuar ese poder, como les decía, de las oligarquías que están dispuestas, como sabemos, a hacer la guerra por todas las vías posibles, y hay maneras y maneras de hacer la guerra, como bien saben, en este país, y eso también va cambiando. Un punto preliminar, no digo nada nuevo si digo que el derecho y las instituciones siempre han sido herramientas de sometimiento de clase, ¿no? Esto los marxistas lo tenemos muy claro, pero bueno, también hay que recordar que el derecho, y perdón porque estoy aquí hablando al lado de un abogado que me podrá corregir, es una relación social que responde a un sistema político-social determinado, y en ese sentido también es un campo en disputa abierta que va a depender, pues, de lo que se haga, ¿no?, desde nuestro lado para poder transformar esa realidad, ese sistema político-social, y dotarnos de otras herramientas diferenciadas. Leía una entrevista con el presidente Gustavo Petro del mes de abril, donde él decía que la gente se tiene que volver dueña de la ley. Yo creo que esta es un poco la idea, ¿no?, de la ley, que pase de ser un instrumento de clase para el dominio de unas oligarquías, una clase dominante, a ser un elemento emancipador, si es que se logra. ¿Cuál es el problema? Que sabemos que cuando el sistema ve que los subordinados, los que tienen que ser subalternos a perpetuidad, se empoderan, tratan de usar esos instrumentos, pues utiliza todos los mecanismos que puede para neutralizar esas intenciones y se activa, ¿no?, para restringirlo. Y aquí viene el tema del lawfare como el uso de la ley para neutralizar al adversario político conceptualizado como enemigo a través de estos golpes judiciales. También hay variantes, ¿no?, los golpes parlamentarios que se han visto en nuestra América en los últimos años, y bueno, y todos estos mecanismos para conseguir, como les digo, el cambio de régimen de maneras más respetables, entre comillas, y vendibles al mundo. ¿Qué es en esencia esto? Bueno, es una táctica de guerra, porque de hecho es un concepto que es teorizado en buena medida, o la acepción que tiene o que yo tomo viene del ámbito militar, teorizado por este general Charles Dunlap de los Estados Unidos, que es ver que la ley puede ser usada para esa neutralización, porque lo han visto como se lo han hecho a ellos otros actores internacionales. A ellos me refiero a Estados Unidos, a Israel, cuando les han llevado ante tribunales. Entonces ellos llegan a la conclusión de que también pueden hacer lo mismo. Tiene la misma lógica que una operación bélica y usa la ley como arma en lo que sería como una táctica de guerra, inserta en una estrategia multifactorial, como sería la guerra híbrida, que ahora iré a definir un poco, dar algunas ideas de en qué consiste, con esa voluntad de neutralización y sobre todo con un propósito en nuestra América que ha sido la reconfiguración geopolítica. Y esto es fundamental para entender por qué se activó el lawfare. ¿Qué es la guerra híbrida? Bueno, hablar de guerra en este país también, no sé, me parece que por desgracia todo el mundo está bastante familiarizado y sabe, ¿no?, más de lo que podemos saber en Europa de lo que es la guerra, que no es solo el hecho de tirar bombas, que hay muchas maneras, como decía, de hacer la guerra, pero esta nueva conceptualización, que también es todo un debate en el ámbito militar, de guerra híbrida, que sería la combinación de acciones regulares e irregulares que pueden desplegar tanto fuerzas armadas tradicionales, que están vinculadas al Estado, como otro tipo de actores, a veces de manera delegada por el Estado, ¿no?, seguramente les suena, sean contratistas privados, terroristas, paramilitares, miembros del crimen organizado, que operan junto a esas fuerzas regulares o como parapeto en diferentes ámbitos, no solo en el campo de batalla. El campo de batalla se amplía, ahí está el tema también de la disputa en los medios de comunicación, en las redes sociales, también el lugar, ¿no?, de operaciones y las herramientas, ¿no?, y con lo del uso de la ley. Y hay una cualidad quizás diferencial en estos elementos que es la confusión y la mezcla entre fuerzas convencionales, irregulares, y sobre todo la idea de la guerra irrestricta.
Es decir, no hay límites, ¿no?, en esta guerra híbrida. O sea, se puede combatir por todos los medios y con todos los instrumentos al alcance. ¿No hay límites para qué? Pues para esa desmoralización, desestabilización del oponente, del enemigo, sea por la vía política, militar, económica, socialmente, legal, etc. ¿Por qué surge esto? Bueno, podríamos entrar en muchos debates. Hay quien apunta que hay un punto de inflexión con la guerra de Irak, cuando la opinión pública mundial se da cuenta de que hay toda una serie de falacias para justificar la guerra por petróleo, ¿no? Se dice que se va a llevar la democracia, pero bueno, también está toda esta justificación de las guerras humanitarias que cada vez más pues, se ve que no son humanitarias. Entonces hay la voluntad como de cambiar el relato. Por supuesto, la aplicación de tácticas como la guerra judicial o jurídica, el lawfare, no implica que se excluya la contrainsurgencia, ¿no?, tradicional, no excluye que se den golpes de Estado con elementos clásicos, es decir, participación del ejército. Aquí Hugo puede atestiguar mucho mejor que yo, ¿no?, lo que pasó en Bolivia, aunque ahí también se trató de hacer todo un relato donde operaban elementos legales o pseudolegales, tratando de vender con este informe de la OEA que pues, estaba vulnerando el marco electoral, ¿no?, o sea, justificando desde una perspectiva supuestamente legal lo que era, al fin y al cabo, un golpe de Estado en términos clásicos. Es decir, hay un uso combinado, ¿no? No es que ahora se ha puesto de moda esto y solamente se da esto. ¿Qué precisa entonces esta táctica bélica del lawfare para desplegarse? Bueno, pues por un lado la ley como arma y los poderes del Estado como arma. El campo de batalla legal es un arma simbólica, funcional a estos objetivos militares propuestos de neutralización de un liderazgo o de también acabar con un proceso político. Pensemos en el caso de Ecuador, ¿no?, con el correísmo, ahora mismo en México, la 4T, ¿no? O sea, México es un país donde no hay reelección por mandato constitucional, por tanto, da igual lo que le puedan hacer, entre comillas, lo da igual a Andrés Manuel López Obrador, porque no va a seguir, pero sí hay una voluntad, ¿no?, como de manchar todo un proyecto político y demás. Esto nos lleva también a interesantes debates que quizás aquí pues, estén clarísimos, pero hay gente que a lo mejor en la academia, en Europa o en Estados Unidos o incluso en América Latina no lo tiene tan claro, que son los debates sobre la naturaleza del poder, ¿no?, y su ejercicio en el marco de estas democracias liberales o de mercado. O sea, vemos que llegan mandatarios y mandatarias y esto no es suficiente, ¿no? Se impide por todos los medios que puedan llevar adelante la agenda política, social con la que se comprometieron ante sus pueblos y se generan todas estas situaciones de choque institucional donde pues los presidentes, a pesar de todo, se ven, ¿no?, atados de pies y manos. Y esto nos lleva a preguntarnos de quién es el Estado, quién lo conforma, cómo se transforma, que creo que va a ser pues, elemento de debate en estos días. ¿Es suficiente para ganar elecciones, para gobernar? ¿Hay gente que gobierna, pero no se ha presentado a las elecciones? Pues bueno, yo creo que la respuesta es bastante obvia y creo que este fenómeno nos ayuda a entender que gran parte del discurso enunciativo de estas democracias liberales de mercado que nos dicen que todo el mundo, ¿no?, puede participar y presentarse y es legítima cualquier opción, en la práctica no es así, ¿no? Nos demuestra los límites claros de esta democracia que sabemos que no es democrática en el fondo, ¿no?, que es un dominio de clase a través de unos mecanismos procedimentales. ¿Qué precisa? Bueno, precisa que se instrumentalicen no solo las instituciones de una manera muy artera, sino también temas muy delicados como es la corrupción, que ha sido un tema central en los casos de guerra judicial que hemos tenido regionalmente. A veces usan otros temas también delicados, temas que son pues, de consenso, ¿no? Pensemos, el presidente López Obrador tiene una demanda ante la Fiscalía por no haber proporcionado medicinas para los niños con cáncer, ¿no?
¿quién está en contra de que unos padres puedan luchar para que sus hijos tengan los insumos necesarios, las medicinas? Bueno, pues esto posicionado, ¿no?, a través de los medios de comunicación, lleva a una agrupación de padres a demandar ante la Fiscalía, a pedir incluso reuniones con el presidente Biden, etcétera, etcétera, ¿no?, en una estrategia que, más allá de toda la razón que puedan tener y lo legítimo de sus demandas, parece claramente pues, orquestada, ¿no?, en una lógica de cuestionar ese liderazgo y abonar, ¿no?, en toda una serie de elementos de acabar o neutralizar ese liderazgo. La corrupción está en el centro contra López Obrador, pues no, porque ha sido una persona que se ha señalado, ¿no?, durante mucho tiempo por luchar contra, se ha significado, perdón, luchar contra la corrupción. Y la corrupción vinculada a una amenaza contra la seguridad de Estados Unidos. Aquí no hay nada casual. Para Estados Unidos, la lucha contra la corrupción, que siempre sabemos que es selectiva, pues se ha tildado de una amenaza porque abre las puertas al terrorismo y está a la par de la criminalidad porque crean un entorno, estoy citando, permisivo para las actividades ilícitas y otras actividades preocupantes, ¿no? Los estados fallidos que permiten la corrupción, como sabemos, de una manera pues, muy doble rasero, porque pues, Odebrecht fue una mega causa de lucha contra la corrupción que sirvió, ¿no?, para activar el lavajato en Brasil, ¿no?, y lo que finalmente pues llevó a Lula a la cárcel, entre otros elementos, entre otras causas. Pero bueno, aquí parece ser que el presidente Santos presuntamente también estaría involucrado, ¿no?, en mordidas de Odebrecht, según he leído, presuntamente, y esto no ha activado, ¿no?, ninguna causa de lucha contra la corrupción. Y así con otros mandatarios, podemos pensar en Macri en Argentina y demás. Meter el tema de la seguridad como paraguas justificativo no es casual, porque esto hace que se puedan activar mecanismos que tiene Estados Unidos de intervención extraterritorial en lo que podríamos tildar de una suerte de imperialismo judicial, ¿no? Igual que Estados Unidos se permite sancionar y bloquear a Cuba con la ley Helms-Burton, pues también tiene otras leyes como la ley de prácticas corruptas en el extranjero que creó en el año 77, por la cual pues, tuvo injerencia, ¿no?, en todos estos procesos en Brasil. Es decir, adoptar la lucha contra la corrupción como un asunto que tiene que ver con ellos, aunque los delitos o los supuestos delitos se cometan fuera de las fronteras de Estados Unidos. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Como les digo, la reconfiguración geopolítica. Y aquí está la clave que conecta, yo creo, en buena medida con las luchas que siguen en nuestra América, que siguen, por supuesto, aquí en Colombia, con mucha fuerza, y que no se han agotado a pesar de lo que yo considero que es un reflujo, ¿no?, en las fuerzas de la izquierda innegable, a pesar de que el mapa geopolítico tenga más color rojo en los gobiernos, ¿no?, que en otros momentos históricos quizás, pero ha habido toda una serie de ofensivas que han mermado mucho esos liderazgos y que han llevado también a que, por ejemplo, en el caso de Brasil, de Lula, haya podido, a pesar de todo, a pesar del lawfare, regresar a gobernar, pero teniendo que hacer concesiones a la derecha que en un primer momento quizás no eran tan grandes, ¿no? ¿Qué sucedió en América Latina? Ustedes lo saben bien, ¿no? Esta construcción de un bloque de poder contrahegemónico que encabeza en un punto de inflexión, yo creo que se puede establecer la victoria del presidente Hugo Chávez en el año 98 y su asunción en el año 99, y la conformación de toda una serie de mecanismos de concertación e integración político-económica social de nuestra América con una perspectiva que bebe de la tradición nuestroamericana, que bebe de la patria grande, la conceptualización bolivariana, y que pone muy nervioso al imperialismo. Y esto había que detenerlo, pues, por supuesto, a como diera lugar. Y eso es lo que hay detrás, ¿no?, de la activación de estos en un contexto de competición estratégica entre Estados Unidos y China, de disputa por los recursos, por el territorio, no solo por la influencia, ¿no?,
de un hegemón en declive ante una potencia que se posiciona como primer, segundo socio comercial, hablo de China, en una región que Estados Unidos considera, por supuesto, extensión de sus intereses suya y que bueno, que después de esa victoria de Chávez viene toda una sucesión de victorias de una izquierda progresista, variada, plural, que tiene muy claro el tema de la defensa de la soberanía nacional. Gracias. Esto hace que asistamos a un golpismo de nuevo tipo que afectó en buena medida a muchos de los países que conformaron el ALBA-TCP, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, liderada por Cuba y Venezuela, la única eminentemente, o enunciativamente, mejor dicho, más que eminentemente socialista, ¿no? A diferencia de otras como la UNASUR o CELAC, más abarcadoras, más plurales y demás, y que se produzca esta innovación en el cambio de régimen, que veamos pues, los golpes contra Manuel Zelaya en Honduras, Fernando Lugo en Paraguay, y todos estos procesos de lawfare contra Cristina Fernández, contra Rafael Correa, contra Lula da Silva y demás. ¿Por qué? Porque ayuda a ocultar ante la opinión pública lo que es una operación de cambio de régimen. Esto ya lo dije. Con esta tríada de elementos, voy a ir cerrando porque creo que me queda poquito tiempo, que conviene recordar es la reconfiguración geopolítica, mantener la hegemonía de Estados Unidos en América Latina, la extracción de recursos, ¿no? El control territorial, garantizar estos recursos en la competición estratégica, recursos fundamentales para el funcionamiento del capitalismo, este capitalismo fósil, pero también para la transición energética, eso también es fundamental, no perderlo de vista, y también acabar con, que esto es muy simbólico, pero también toca con lo real, con el mal ejemplo que ustedes dan al mundo, ¿no? América Latina y el Caribe es la vanguardia política, el lugar donde se mira, donde nos miramos muchos desde Europa, desde otras zonas del mundo para ver, ¿no? O sea, esos países y pueblos que siguen luchando, y de ahí, ¿no? que se haya aplicado con especial profusión. Yo creo que para no confundir, y con esto voy a ir concluyendo, el lawfare de la mera judicialización de la política, ¿no? De que intervengan los tribunales, tenemos que ver elementos presentes como la animadversión de los poderes económicos o de un sector nacional e internacional articulado hacia el liderazgo o el proyecto político, la creación de causas sin sustento, basadas muchas de ellas en temas de corrupción, con una persecución pues selectiva, la existencia de un poder judicial y de unos jueces politizados, prevaricadores, y ojo, un elemento que no hemos mencionado, aquí hay un tema de clase fundamental. Si sucede en el Estado español que tenemos un problema, ¿no? De conservadurismo en el poder judicial, porque hay un reclutamiento, una selección en los estratos privilegiados de la sociedad, pues ni se diga, ¿no? Las realidades tan desiguales de América Latina. ¿Cómo es esto? Luego el papel de los medios de comunicación, ¿no? Para replicar todas esas, posicionar que si tal mandatario es corrupto, no es corrupto, y la articulación de esos sectores del Estado que, aunque haya alternancia de gobiernos, siguen operando en las sombras. Sectores de la inteligencia, ¿no? Que pueden seguir ahí, lo que algunos dirían el deep state o el Estado profundo, sectores policiales, sectores del poder económico, sin duda, ¿no? O sea, sabemos quién manda, que se articulan para desatar estas campañas y que usan, y esto es importante porque muchas veces se habla de guerra judicial o del tema de la importancia de los jueces, fiscales, etcétera, pero yo creo que son unos actores más, no son el centro. O sea, son unos actores que operan para unos intereses que ellos coinciden, ¿no? En una lógica de clase con los intereses del poder económico, pero no es como una cuestión solo de los jueces. Aquí en Colombia estaba leyendo hoy que pues, acaban de acusar, ¿no? Estos días a la vicepresidenta, bueno, ya llevan un tiempo, pero pues, están posicionando que la vicepresidenta Francia Márquez habría tenido algún tipo de participación en estos presuntos casos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. También que si no es ella, es la esposa del presidente, que esto viniendo ahora de España, donde hemos tenido pues, un caso
No sé si saben, ¿no? El presidente Pedro Sánchez se ha tomado 5 días de reflexión porque estaban señalando a su esposa como corrupta y ha verbalizado por primera vez el término lawfare para decir que le estaban aplicando a él esta guerra judicial. Sabemos también que el presidente Gustavo Petro está bajo investigación de la Cámara. Creo que el 13 de junio, ¿no?, es la fecha para el dictamen, ahí me lo confirman. Toda esta pugna que hay con el Congreso, el juicio político. Bueno, hay elementos, ¿no?, que nos permiten pensar que se está preparando o está en proceso. Él lo llamó un golpe blando. Bueno, también sería una manera, ¿no?, de llamarle, una manera de golpismo para el cambio de régimen. ¿Cómo se puede revertir esto? Bueno, pues creo que ustedes seguramente tienen más respuestas que yo en ese sentido, y todo pasa por, lógicamente, la toma de conciencia de cómo opera el Estado, de cómo operan los poderes fácticos, pero también de cambiar el discurso, cambiar la lógica de análisis de la realidad que se impone desde los medios hegemónicos. Cuando se habla de el poder constituyente o el poder popular, bueno, el poder popular es eminentemente el poder constituyente originario, ¿no? O sea, la soberanía nacional radica en los pueblos, no radica en esos señores y señoras que mandan sin presentarse a las elecciones y que quieren seguir con un orden que es funcional para sus intereses y que han permitido derechos políticos y sociales formales porque no ha trastocado la correlación de fuerzas realmente, ¿no?, en la práctica. Entonces yo creo que con esa toma de conciencia y con el estudio también comparativo de lo que ha sucedido en otros lugares para establecer esos elementos comunes que nos permiten hablar de una estrategia coordinada, o si bien no es una estrategia coordinada, de un calco y copia, ¿no?, por tomar las palabras de Mariátegui, pero en un sentido negativo, de la falta de originalidad de unas oligarquías que ven que les sirve aplicar determinadas recetas en un contexto y pues tratan también de aplicarlas en otro. Yo creo que eso es un primer paso importante para la transformación, para frenar, no sé si frenar hasta qué punto, pero esto es el primer paso. Lo siguiente, como saben, no hace falta que yo se lo explique, es la organización, ¿no?, y la impugnación y la construcción de otro entramado político, de otra realidad, ¿no?, de otra institucionalidad. ¿Cómo se hace eso? Bueno, esto no lo sé, pero es muy difícil, ¿no? Es muy difícil desmontar el Estado burgués, es muy difícil luchar contra un enemigo que está dispuesto a todo, ¿no?, como ustedes saben mejor que nadie. Pero bueno, tiene mucho mérito que se siga haciendo y que se trate de reflexionar sobre tácticas estrategias también novedosas desde este lado para combatir todas las innovaciones que se hacen desde el otro lado. Así que por aquí lo dejo de momento y luego podemos seguir debatiendo. Muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. No es la primera vez que visito Colombia. A Arantxa le va a gustar muchísimo esa Colombia profunda. Parte de esa Colombia profunda está hoy aquí reunida. Hay una historia política de larga data que de una y otra manera ha incidido en la lucha de nuestros pueblos. A veces hay pueblos que parecen estar llegando tarde a la historia, ¿no? Es decir, hablando de la primera y la segunda ola progresista, características que yo no las comparto, la verdad, pero se dice que, bueno, que México, Perú, que pasó, Castillo, que duró muy poco, y ahora Colombia, forman parte de esa segunda ola progresista y de izquierda en América Latina. Y les voy a decir por qué no la comparto rápidamente esa caracterización. Porque en ambas invisibilizan a un faro, al cambio cardinal, como dijo el Che, que tiene que ver con la Revolución Cubana. Si la Revolución Cubana inicia la tercera ola emancipadora en América Latina, y a partir de ahí se han dado procesos políticos, procesos de liberación nacional, por la vía de
por la vía armada en algunos países, en otros por la vía de la lucha política, han merecido una respuesta draconiana de parte de las clases dominantes que, triunfada la Revolución Cubana, lo que desarrollaron fue la doctrina de la seguridad nacional, doctrina con la cual desaparecieron, aniquilaron, asesinaron a un montón de gente. Es decir, no podríamos explicar la historia de América Latina y el Caribe de hoy si no es a partir del triunfo de la Revolución Cubana. Y quienes escriben mucho sobre la primera ola y la segunda ola, lo que hacen es invisibilizar precisamente ese punto de inflexión en la historia de América Latina y el Caribe a partir de Fidel, del Che, del pueblo cubano, de su resistencia, de sus triunfos, en fin. De hecho, yo diría que la Revolución Cubana sigue siendo la revolución es la única revolución radical en América Latina en realidad. Es la única que ha destruido los cimientos del capitalismo y que se ha atrevido a destruir el Estado, no solamente a desmontarlo, me voy a referir rápidamente a eso, sino a destruirlo y construir sobre sus cimientos otro Estado, provocando obviamente grandes problemas. ¿Sí? El bloqueo de más de 60 años, más de 243 medidas tomadas por Trump para agravar la situación del gobierno y del pueblo cubano, pero ahí están, resistiendo, ¿verdad? Segundo, se habla mucho de la constituyente y a veces se generan sobreexpectativas. Y yo creo que es importante, a la luz de la experiencia que nos han dado los procesos constituyentes en Venezuela, Ecuador y Bolivia, es importante tener un balance crítico sobre este proceso. Y lo primero que podemos decir es que la constituyente no es una varita mágica. Lo segundo, que sus límites, sus alcances, están determinados por una relación de fuerzas. Fíjense, en la década de los 90 hemos tenido asambleas o congresos constituyentes en varios países de América Latina, Colombia, el 91 acá, ¿verdad? Lo hemos tenido en el Brasil, en el Perú, en Argentina, en Paraguay, en los 90. Y esos congresos o incluso asambleas constituyentes no cambiaron la realidad de la gente. Más bien reforzaron los dispositivos, los mecanismos que tiene el Estado para lograr lo que ha dicho Arán: reproducir los mecanismos de dominación. Porque esos congresos, esas asambleas constituyentes se desarrollaron en un contexto histórico donde las relaciones de fuerza en América Latina eran favorables a la burguesía y al imperialismo. ¿Sí? Eran absolutamente favorables. Teníamos la sola resistencia de la Cuba heroica en medio de un mar neoliberal. Y claro, fueron a reformar sus constituciones porque había algo que no pegaba, que no cuajaba, porque el desarrollo de las fuerzas productivas chocaba no solo con las relaciones de producción, sino que chocaba con el andamiaje jurídico que se había construido desde la creación de nuestras repúblicas. Chocaba, no permitía que se desarrollase libre. Por lo tanto, había que hacer reformas constitucionales que despertaban la ilusión ideológica de que con eso el pueblo iba a vivir mejor. Pero todos sabemos que durante 80, los 90, en fin, y después los modelos neoliberales lo que menos han hecho es beneficiar a la población. Pero bueno, aparece la gran victoria de Chávez, ¿sí? 1998, y convoca en 1999
apenas entra, apenas jura, impresionante, ¿no? Porque él dice, juro aquí ante la moribunda Constitución. Y casi inmediatamente, creo que 2 días después, convoca vía decreto al poder constituyente. Lo que pasa es que esa iniciativa de Chávez, primero, de defenestrar la moribunda Constitución, fíjense, en pleno juramento, pero después de convocar al Congreso Constituyente, lo hacía en un contexto latinoamericano que estaba empezando a cambiar, pero sobre todo en una relación de fuerzas dentro de Venezuela que le era favorable a la revolución, ¿verdad? Había cambiado la relación de fuerzas. Lo había hecho sobre todo a nivel del pueblo. A pesar que las organizaciones, los sindicatos, más que bastante penetrados por la corrupción, funcionales al poder vigente hasta ese entonces, abajo la gente había despertado. Chávez había hecho, después de salir de la cárcel, su principal bandera, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Sí? Esa fue una de sus principales, si no la principal bandera. Por lo tanto, la Asamblea Constituyente decía, no es una varita mágica y tenemos que diferenciar entre lo que es una Asamblea Constituyente de lo que es un proceso constituyente. Son 2 cosas distintas. La Asamblea es parte de ese proceso constituyente, no a la inversa. La Asamblea tiene un principio y un fin. Se instala, ¿no? Y luego aprueba el texto constitucional que es sometido a un referéndum constitucional y que luego es promulgado, ¿verdad? Muy bien, esa es la Asamblea, cuya tarea fundamental es aprobar una nueva Constitución. Ahora, una nueva Constitución no cambia la realidad del país. Lo importante es lo que hay en medio, o lo que hay previamente, antes y después, que es el proceso constituyente. Lo que Zavaleta, un intelectual boliviano, diría el momento fundacional, ¿sí? Y ese proceso constituyente marca un antes y un después en la historia de nuestros pueblos. Es el punto de inflexión. Pero ¿por qué se llega al momento fundacional? Porque hay un agotamiento del sistema político, en este caso, fíjense, en Bolivia, Venezuela y en el Ecuador hay un rasgo común, que es el punto de no retorno. Los cientistas políticos lo conocen, lo definen así, que es el punto en el que ya no hay retorno. El sistema de partidos en Venezuela se había caído. Había llegado un desprestigio de tal manera que nadie creía en ese sistema de partidos, ni mucho menos en el sistema de representación. En el caso de Bolivia, exactamente lo mismo, y en el caso de Ecuador igual. Los sistemas políticos, y ojo, aquí es importante esto, compañeros, que voy a decir. El sistema político no es solo el sistema de partidos. Eso se explica así desde una lógica democrática liberal. El sistema político es sistema de partidos, pero también los poderes fácticos, los llamados poderes fácticos. Sindicatos, movimientos sociales, pero también al otro lado, en el caso de Bolivia, tenemos comités cívicos, grupos empresariales, que a veces son tan o más importantes que los partidos. Porque es donde se definen las políticas, las medidas que luego los partidos llevan a los congresos, a las asambleas constituyentes y luego desarrollan durante su gobierno o desde la oposición en la que está. En el caso de Bolivia, fíjense, el año 2000 viene la guerra del agua, que marca el punto de inflexión. Y en esa guerra del agua,
era un antes y un después en la aplicación del modelo neoliberal. El 85 se había empezado a implementarse el modelo neoliberal en Bolivia, y hasta el año 2000 los pueblos nunca dejaron de luchar, pero la lucha nunca terminaba en una victoria estratégica. Eran victorias parciales o generalmente derrotas. O derrotas políticas, pero sobre todo derrotas a manos de los aparatos represivos. Pero la guerra del agua marca una victoria. Demuestra que sí se puede. Fíjense, demuestra que sí se puede. Y a partir de ahí, la política ya no se construye en los centros institucionales, en los poderes constituidos. Ya no es en el Palacio, ya no es en el Congreso. No. El poder, la política empieza a constituirse por fuera de la institucionalidad democrático-liberal burguesa y se empieza a producir en los sindicatos, en las asambleas, en las comunidades, en las escuelas, ¿sí? En las universidades. Empieza a constituirse, desde una visión más amplia, diría yo, el sujeto histórico de la revolución. De una manera, si ustedes quieren, limitada solo al tema constituyente, empieza a constituirse el sujeto constituyente, que no son contradictorios, no son cosas distintas. El sujeto constituyente es el sujeto histórico de la revolución. Y ese sujeto histórico, para ser tal, obviamente ha tenido que unificar sus luchas. Compañeros, no hay posibilidad de un sujeto histórico o de un sujeto constituyente en Colombia si no hay un sujeto unificado. Con sus diferencias, con sus contradicciones, pero con un sujeto que empieza a encarnar el país que queremos construir, el país que le queremos plantear a la población que no está incorporada en la primera fila de nuestras luchas. Cuando la población ve de que hay un partido de izquierda acá, otro allá, o un sindicato por acá, otro sindicato por allá, etc. No. La tarea es mucho más difícil. ¿Sí? Gramsci, ¿no? Nos habla de cómo pasar de una fase económica corporativa, donde peleamos solo por nuestras reivindicaciones o por nuestras conquistas de corto plazo, cómo pasamos a un momento político en el que asumimos, entre comillas, la misión histórica de cambiar el sistema donde vivimos. En ese momento hemos pasado de la lucha social a la lucha política. Y ya de la lucha política a conquistar triunfos en la lucha electoral es un paso. Tenemos que pensar la democracia no solo como representación, donde votamos y elegimos alcaldes, concejales, presidentes, diputados, senadores. No, esa es la democracia burguesa. Tenemos que pensar la democracia como autorrepresentación, como capacidad de organización, de movilización, de politización, como capacidad de generar efecto estatal. No solo resistencia, sino que nuestras resistencias generen efecto estatal. Por lo tanto, incidan, presionen, no solo a las clases dominantes, sino incluso presionen sobre gobiernos de izquierda y progresistas. Tenemos que construir poder desde abajo y desde arriba. Si no construimos poder desde abajo, el de arriba, por muy de izquierda y progresista que sea, porque el Estado es eso, por eso queremos destruirlo, ¿no? Yo reivindico la propuesta de Marx, del marxismo, de que el Estado burgués hay que destruirlo. Ahora, claro, no es un acto de voluntad. No es que yo me proponga, ahorita nos proponemos todos nosotros destruir el Estado. No es un acto de voluntad. Y tampoco es de la noche para el día siguiente, ¿verdad? Es un proceso largo, en el que vamos siendo cada vez más comunidad y cada vez menos Estado, en el sentido restringido. Pues bien, creo que está claro qué es proceso constituyente, que es el momento fundacional
en que hemos unificado nuestras luchas, en el que hemos definido un horizonte histórico, en el que tenemos una estrategia y una táctica adecuada a la coyuntura, ¿verdad? O al momento, más allá de la coyuntura. Y la asamblea es un momento del proceso constituyente. Ahora, cuando se aprueba la Constitución, tiene que ser por mandato ¿de quién? Del poder constituyente, de ese sujeto constituyente que ejerce su poder. Y una vez que se aprueba la Constitución, y ahí viene la lectura crítica, una vez que se aprueba la Constitución, viene el momento de su implementación. Y para implementar vienen los poderes constituidos. Y esos poderes constituidos, por lo general, terminan desarmando al poder constituyente. Hay un concepto que ustedes lo han debido escuchar mucho, que se lo atribuyen a Trotsky, que es el de la revolución permanente, ¿verdad? A los compañeros que tienen escuela de trotskista, que merecen absolutamente todo mi reconocimiento y mi respeto, sí les voy a transmitir una mala noticia, digamos, ¿no? Y es que es Carlos Marx, en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, es la última línea que escribe, la última, donde dice la revolución permanente. ¿Sí? Muy bien. Y cito a Marx, tomado por Trotsky, y que Che luego le diría más bien que la revolución es ininterrumpida, más o menos lo mismo, para decirle que el poder constituyente no puede dejar de ser eso, poder constituyente. Y mientras, lo que ha citado Arantxa, mientras el poder popular, le podemos dar otras denominaciones también, no deje de ser tal, siempre va a haber un poder constituyente. Entonces ese sujeto histórico que traduce un poder que emana, que refleja un poder constituyente, tiene que estar en permanente movimiento. Cuando no sucede eso, las revoluciones entran en reflujo. En el caso del Ecuador, todos hemos visto el resultado, ¿verdad? En el caso de Bolivia también. Tenemos una pequeña chance de volver a surgir, pero bueno, está difícil la situación. Pero el proceso de desaceleración de la revolución boliviana viene del año 2010, en el cual el Estado se empieza a convertir en el sujeto, en el actor principal del proceso de cambio, y los movimientos sociales van pasando a un segundo lugar. Ahora, ¿es culpa del Estado solamente? No, es culpa también del poder constituyente, del sujeto constituyente que cree haber tomado el cielo por asalto y se repliega a gozar, a disfrutar de lo que cree que ya ha conquistado. Voy terminando. Otra diferencia fundamental que a mi juicio es la revolución política, la revolución social y dónde se ubica el proceso constituyente. El proceso constituyente es parte de la revolución política, porque hace cambios en el campo de la superestructura. No es todavía una revolución social, aunque puede dejar las bases de una revolución social. Una revolución social será cuando hayamos cambiado no solo a la manera de distribuir la riqueza, que es lo que ha caracterizado a los gobiernos de izquierda y progresistas en América Latina, sino será la manera de producir. ¿Sí? La manera de lograr una armonía entre la naturaleza y el ser humano en un momento donde el planeta está amenazado, pero también la humanidad está amenazada. Y será la manera distinta de gestionar el poder político. ¿Sí? Entonces hay una diferencia. Una revolución política puede devenir en revolución social, pero no necesariamente. Si el sujeto constituyente que emana poder constituyente se duerme y le quiere dejar todo
delegar sus funciones a diputados, senadores, presidente, vicepresidente, etcétera, obviamente no va a pasar de revolución social, perdón, de revolución política a revolución social. Y termino apuntando lo siguiente. Abierto por Chávez, en Bolivia, en América Latina y el Caribe se han desarrollado dos maneras de querer cambiar nuestras realidades. Yo diría todas válidas. La primera, por la vía de los procesos constituyentes. Y hemos dicho que países lo han hecho, con sus limitaciones. Hoy ya Ecuador está fuera de juego, en fin. Y por otro lado han sido el uso de la institucionalidad vigente. Brasil, Argentina, Uruguay. Ese mapa, por eso ese mapa rojo-rojito, como le encantaba decir a Chávez, en realidad tiene rojitos de diferente grado. Y tiene rosas también. ¿Ah? Tiene rosas. ¿Ah? Porque, por un lado, han intentado hacer revoluciones más radicales, más allá si las han logrado o no. Y por otro lado, la barrera de lo institucional no permite hacer transformaciones profundas. Y ahí entiendo yo, por ejemplo, que en el caso de Colombia se ha elegido un gobierno. ¿Sí? Alguien me decía ayer, no solo un gobierno, solo se ha elegido un presidente. Más grave todavía. Porque en medio, ese presidente está en medio de una poderosa maquinaria política y represiva que no le deja hacer nada. Lo mismo está pasando con Arévalo. Y ojo, y Arévalo está, no es que Arévalo está en la izquierda en Guatemala. Porque la institucionalidad te aprieta, te asfixia o te gana a su favor. O te domestica o te liquida. Y si te liquida, tiene mecanismos de los que ha hablado Arantxa extraordinariamente a propósito de el lawfare como parte incluso de esa guerra híbrida. Entonces, ahí tenemos que ver los límites, ¿no? Digo, para hacer un balance objetivo de nuestros gobiernos, sus conquistas, de nuestros desafíos, de las potencialidades que tenemos. Compañeros y compañeras, yo creo que en Colombia, fíjense, yo creo que Colombia está, y no lo digo por ningún acto de cortesía, soy bastante irreverente para ser cortés, pero yo creo que en Colombia está cifrada desde la victoria electoral de Petro, que es la victoria de todo el pueblo colombiano, está cifrado yo creo que el punto de inflexión que necesitamos para volver por el camino de la liberación nacional, la liberación política de nuestro pueblo. Aparte de Cuba, que es otra historia, yo siento de que estamos estancados en América Latina. Y ese estancamiento nos está llevando a que la amenaza del fascismo ya no sea lejana, sino que la amenaza del fascismo esté muy cercana. Y ustedes tienen ahí mucho que perder. Ustedes se imaginan, en un país donde se ha naturalizado la violencia, lo que sería, sí, porque no va a venir un gobierno de derecha. En América Latina ya no van a volver gobiernos de derecha demócratas liberales. En América Latina lo que van a volver son gobiernos fascistas, donde van a desarrollar todas las formas de represión, de dominación que hemos conocido hasta ahora y que sobre todo ustedes lo han vivido directamente. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas.